tenemos el honor de decir en esta AM750 de la ciudad de Buenos Aires, pero hacia toda la República Argentina: buen día, querido, entrañable presidente Evo Morales, ¿cómo le va? Muchas gracias por este contacto. Primero, agradecer por esta comunicación, Víctor Hugo. Como siempre, nos une la patria grande, la amistad y, como siempre, la lucha por otros pueblos de América Latina y el Caribe. Tenemos elecciones este fin de semana y miles de bolivianos están aquí pendientes y dispuestos a votar. Me gustaría que les hable a ellos directamente para empezar la nota, Evo. Gracias, hermanas y hermanos que radican en Argentina. A saludar con mucho respeto, cariño y admiración por tanto esfuerzo que hacen y trabajan en Argentina para mejorar nuestra economía, su economía. Estamos pendientes del acontecer político, económico, no solamente de Bolivia, sino de toda la región sudamericana. Decirles gracias a la lucha del pueblo boliviano, los sectores abandonados durante la colonia y la república, como es el movimiento campesino indígena originaria, nos hemos organizado en un movimiento político de la liberación, MAS y PCP, y este movimiento político hace mucha historia en nuestra historia, la historia de Bolivia. Hemos batido récords en lo democrático, político, económico. Hablando en lo político, por ejemplo, 5 años antes que llegue a la presidencia, habían 5 presidentes, cada año un presidente. 2001 era Banzer, 2002 Tuto, 2003 Gono, 2004 Carlos de Mesa, 2005 Rodríguez y 2006 asumimos la responsabilidad. Recuerda siempre cuando era soldado, 1978, habían 3 presidentes. 79, después de que dejé de ser soldado del ejército, otros 3 presidentes. En 3 años habían 10 presidentes. Y yo no puedo entender, hermanas y hermanos, a la amable audiencia de Argentina y de toda América Latina, ya estamos cumpliendo 14 años. Y a pedido del pueblo boliviano 5 años más para cumplir en el Bicentenario una gran fiesta libertaria después de 200 años de fundación. En lo económico, quiero decirles, cuando llegamos al gobierno, 2005, el PIB era un poquito más de 9.000 millones de dólares. El año pasado llegamos a 40.800 millones de dólares. ¿Cómo ha crecido nuestra economía? Después de que privatizaron y entregaron el gas natural, el gas, los hidrocarburos, en 1993 empezó. Del 93 hasta el 2005 la renta petrolera era 3.000 millones de dólares. Ahora, este año o el año pasado llegamos a 38.000 millones de dólares. Quiero decir, el PIB está estimado en el Bicentenario, tenemos mínimo 60.000 millones de dólares. En 180 años como 10.000 millones de dólares, y en 19 años serán 50.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. Estos resultados nos alienta, estos resultados nos obliga a seguir con nuestro proceso y el pueblo apoya nuestro proceso. Quiero decir a las hermanas y hermanos de Argentina, aquí el boliviano que vive en Bolivia o el boliviano que vive fuera de Bolivia tiene 2 caminos: volver al pasado o seguir con un proceso de cambio. Imagínense, hermanas y hermanos, donde ha vuelto las políticas del Fondo Monetario Internacional, como en estos últimos días en Ecuador, el país convulsionado, movimientos sociales, rechazando el paquetazo del Fondo Monetario Internacional, que evidentemente aquí tenemos su derecho, quiere que vuelva el Fondo Monetario Internacional con sus privatizaciones. Por eso nuevamente quiero decirles, el día domingo 20 de octubre se va a decidir quién estamos con las privatizaciones y quién estamos con las nacionalizaciones. Yo estoy casi convencido, los nacionalizadores vamos a seguir ganando las elecciones para que Bolivia siga desarrollándose. Un pequeño capítulo, no quiero abusar porque lo veo un poquitín difónico. Evo está trabajando desde las 5 de la mañana, hora
de Bolivia, como siempre con todo el gabinete, aquello de modificar la ecuación cuando las empresas transnacionales se llevaban el 82% de las riquezas de Bolivia, y ustedes consiguieron que eso sea exactamente al revés, ahora el 82%, no sé si ese sigue siendo el porcentaje, ha quedado para Bolivia. Sí, saben, como dirigente sindical, a veces directamente pedía la nacionalización de los hidrocarburos, a veces acompañaba a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana. ¿Y qué planteaban ellos? Planteábamos nacionalización. ¿Y qué nos decían? Cuando el petróleo, el gas mineral está bajo el suelo, es de los bolivianos. Pero cuando sale del suelo, ya no eran los bolivianos. Inventaron un término llamado en boca de pozo. Y en los contratos, ¿qué decían? El titular, que es la transnacional petrolera, el titular adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. Sale del suelo y ya no eran los bolivianos. Además de eso, el Estado no tenía ningún control ante las petroleras. Cuánto se producía, cuánto se nominaba. Y lo peor es, de los ingresos, el 82% para las petroleras internacionales y 18% para los bolivianos. Y con el decreto supremo del 1 de mayo del 2006, ¿qué hicimos? Ahora, si quieren quedarse como socios, no como dueños, no como patrones, se quedan con el 18% y el Estado 82%. Y saben, en algunos campos ni siquiera son socios, prestan servicio, los llamados costos recuperables. Invierten, si no encuentran petróleo, no se paga. Y si encuentran petróleo, se lo devuelven de plata. Ahí están con 9%, 10%, 11% de utilidades, del 100% de las utilidades. Y donde son socios, invierten, no se devuelven, están evidentemente con 18% y el Estado con 82%. Este nuevo modelo de contratos nos ha permitido crecer económicamente. Queridísimo Evo, estaremos toda la semana por una razón natural e informativa hablando de las elecciones en Bolivia, pero el mejor comienzo era teniéndolo a usted con su saludo a cientos de miles de bolivianos, con estas precisiones que sirven muchísimo para un tiempo en el que usted sabe muy bien, no lo quiero meter en política interna de la Argentina, lo que estamos dirimiendo aquí, donde también justamente la cuestión pasa, Fondo Monetario Internacional sí o no, endeudamiento sí o no, consumo interno sí o no, pueblo a cargo de la responsabilidad de gobernar sí o no, igual que en Bolivia. Le agradecemos muchísimo este contacto y siempre vivimos admirados. Yo que de muchachito conocí su Bolivia, a los 18 años creo que ya andaba por ahí. No puedo creer lo que ha sucedido con la ciudad de La Paz, que es la que naturalmente más conozco, pero también con Cochabamba, todo lo que ha sucedido con los aerocarriles, con las rutas, con ese despliegue formidable de posibilidades que se le ha dado al pueblo boliviano, con la jubilación para todos ellos y tantos etcétera que podríamos mencionar. Es un motivo de orgullo haberlo tenido estos minutos en nuestro programa, querido Evo. Usted es un presidente, pero también es una gran emoción. Le dejo el abrazo de cada entrevista. Muchas gracias, hermano. Hasta pronto. Nuevamente un saludo a todas las hermanas y hermanos. Solo quiero decirles, hasta ahora hemos trabajado bastante. Hemos cambiado Bolivia. Y el pueblo boliviano nunca me abandonó. Y les pido con mucho respeto, cariño, no me abandonen el 20 de octubre. Queremos seguir ganando y seguimos trabajando por la nueva Bolivia. Muchas gracias. Hasta pronto. El proceso que comenzó en el año 2006 es de refundación de Bolivia. No es un gobierno más, el de Evo y García Linera. Es la refundación. Y no solo por el dato mayúsculo del Estado plurinacional, que implica que los pueblos originarios, sometidos, esclavizados, abandonados y olvidados, sean el centro de la escena, sino además haber tomado la riqueza del subsuelo como el dato identitario de la economía de Evo. De ahí en adelante, la soberanía política de la mano de la independencia económica. Da la sensación que ese proceso, que tuvo tanto que ver con lo social, tenemos que
plantear de dónde venía para poder entender la importancia de sus logros. Y venían, por ejemplo, de un Sánchez de Lozada, que era un presidente que balbuceaba un par de palabras en castellano y hablaba todo en inglés, o venían de la guerra del agua, donde la empresa británica que tenía la privatización del servicio no le permitía a los campesinos utilizar el agua de lluvia. De eso venía Bolivia, y esencialmente a recordar que no solamente es un hermano de los pueblos originarios, es también un trabajador, un hombre que fue parido por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Hay muchas cosas que tenemos que recordar cuando hablamos de Evo Morales. Y saber cómo ha sido combatido por el periodismo internacional, podríamos decir, esa mafia neoliberal de los medios de comunicación, porque vía la extorsión a los gobiernos, la depredación, consiguen efectivamente tener un comportamiento mafioso. Mirá lo que hacían con Evo Morales, pero te leo una página, hay muchas de este tipo, del diario Periodismo Canalla, de Pascual Serrano, gran periodista español, Los medios contra la información, que aludíamos ayer, de mis libros subrayados, capítulo que brevemente queremos incorporar al programa, porque es de donde tomamos nuestras ideas, es de donde aprendemos, es lo que queremos compartir con ustedes. Evo en los medios españoles es el título de Pascual Serrano. 2 ejemplos del modo en que informan en España de Bolivia y su presidente. Una noticia cuenta que Evo Morales ha decretado la nacionalización de la energía eléctrica, lo que supondrá rebajar en un 20% las actuales tarifas del servicio eléctrico. Según el periódico, como respuesta a esa decisión, se han producido protestas ciudadanas que reflejan el descontento ante la caída del poder adquisitivo y el alza general de los precios. Lógico, ¿verdad? Baja el 20% el precio de la electricidad y la gente sale a la calle para protestar por el alza de los precios. 3 días después, leemos esta noticia. Le roban a Evo Morales el auto presidencial que le regaló Hugo Chávez. En el texto se dice que el vehículo era uno de los 16 Toyota Land Cruiser donados a la presidencia boliviana por Chávez a fines de 2008 en el marco de una estrecha cooperación entre el líder venezolano y el mandatario indígena altiplánico. Es decir, una cooperación entre el Estado de Venezuela y el de Bolivia la convierten en un coche que regala Chávez a Morales. Por cierto, el mismo diario reconoce que el todoterreno estaba asignado a servicios administrativos de la presidencia boliviana. Es evidente que con informaciones así, todos los días, es imposible conocer la realidad de Bolivia. De eso se trata, de tener presencia en los medios sin que los lectores sepan lo que sucede. Tan solo le leí esto, ya que estábamos con Evo, para que sepan cómo ha jugado ese periodismo internacional en la vida de nuestra América Latina. No nos olvidemos que Evo, aquello que más se le ha criticado desde que es presidente de Bolivia, pasa por un hijo que le inventaron. ¿Cómo? Sí, al presidente de Bolivia le inventaron un hijo. Él habrá pensado, bueno, será algo de mis tiempos jóvenes, no lo sé, algo habrá pasado y nunca me dijeron. Puede ocurrir. Y entonces dijo, me quiero hacer cargo, quiero saber. Durante todo ese tiempo los diarios trabajaban, antes del referéndum, que perdió Evo, trabajaban diciendo cómo puede ser un tipo tan desalmado, ignora a su hijo, etcétera, etcétera, lo tenía escondido, nunca dijo nada, no alimenta, no ayuda a su madre. La madre, entre comillas, era un personaje a detestar de la vida que se había hecho pública para ella. Bueno, el hijo no existía. Evo salió a admitir, a reconocer esa posibilidad porque no sabía. Pero esto permitió que jugaran contra él para las elecciones, porque lo que se supo sobre la mentira del hijo que le inventaron ocurrió mucho después de las elecciones. Evo pierde ese plebiscito fruto de esa mentira. Y poco después, presa la madre por falso testimonio, y fundamentalmente se conoció quiénes eran los verdaderos padres de ese pibe que se exponía ante los medios de comunicación, que habían hecho esto por un puñado de dólares, un terreno y, ¿cómo le garantizaron? Escuela primaria, secundaria
en colegios privados de muy alto nivel adquisitivo para que el pibe pueda vivir esa vida.